Hola, mi nombre es Samuel Cervantes García, de la carrera de Ingeniería en Geociencias en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Actualmente curso el segundo semestre y voy a presentarles la práctica número 1, los resultados del procedimiento, las etapas que conllevan los métodos para la obtención del contenido de humedad. El contenido de humedad es la cantidad de agua que se encuentra en una muestra orgánica, es el porcentaje que corresponde a la concentración de agua presente en el total del peso de la muestra. La importancia de este método radica en el análisis. En el análisis, antes de cualquier obra o proyecto que se tenga que tener en cuenta los análisis estadísticos de humedad para levantar una construcción, ya que puede afectar las propiedades de una muestra, como lo es la medición. Debe ser exacta y precisa para mantener el 100% de la calidad nata de la misma muestra. Bueno, pues el método utilizado para el muestreo en mi caso fue el método de muestra alterada, que consiste en tomar muestras en una excavación a cielo abierto con una profundidad de aproximadamente 1.5 metros, o sea, 1,5 metros, según sea requerido. Muchas veces la humedad se encuentra después de escasos centímetros a la superficie. En mi caso solamente fueron aproximadamente 40 o 50 centímetros. El siguiente paso son los materiales. Los materiales consisten en una pala, como se puede observar, de tipo rectangular para la excavación en la obtención de nuestra muestra de 1.5 metros de profundidad en la superficie. Una cubeta para el vaciado de nuestra muestra de aproximadamente 45 kilogramos. Después se procederá con el tamizado, que consiste en una malla con orificios pequeños para hacer más fina nuestra muestra, y con la ayuda de un barrote un poco pesado para disgregar los grumos que no pasen sobre esta malla. Con la ayuda de una cazuela o de un recipiente, aquí se disgregarán los grumos que no pasaron sobre la malla, y también del mismo modo se utilizará para secar la muestra en la estufa o en el horno. De este modo también utilizaremos una espátula, una cuchara o cualquier artefacto que nos funcione mejor para mover nuestra muestra. Para el cuarteo se necesitará cualquier objeto, ya sea una regla, una pala de albañil o una cuchara de mezcla, siempre y cuando sirva para partir en cuatro la montaña creada o el cúpulo acumulado de nuestra muestra. Después se utilizará una báscula para pesar nuestros 3 porciones obtenidas de muestra en nuestros 3 diferentes recipientes. Estos son los materiales que utilizaremos para la obtención del contenido de humedad de nuestra práctica número 1. Bueno, el primer paso para la obtención del porcentaje de la humedad de nuestro muestreo es la obtención de la muestra, que se realiza con un excavado de aproximadamente 1.5 metros sobre la superficie del suelo en el terreno, y se obtiene un total de aproximadamente 45 kilogramos para muestras alteradas. En nuestro caso obtuvimos la presentación de media cubeta como muestra de nuestro muestreo superficial. Como se puede observar en la imagen, se obtiene media cubeta con muestra de suelo húmedo, y a continuación seguiremos con los siguientes pasos. El siguiente paso es la disgregación de la muestra, que consiste en el tamizado de la misma por medio de una malla, la cual se coloca la muestra encima de esta y se espolvorea sobre una superficie, que en este caso viene siendo una lona. Se tamiza de tal modo que los grumos que vayan quedando se disgregan con un mazo para un completo triturado de todos los grumos, y al final nos dé la muestra completa que obtuvimos desde un principio.
El siguiente paso es el cuarteo, que consiste en tomar la muestra después de la disgregación y el tamizado, apilarla en una montaña de aproximadamente unos 15 centímetros de altura, para después aplanarla y dividirla por cuadrantes en 4. Se tomarán los cuadrantes opuestos de cada esquina y después de esto se volverá a repetir el mismo paso. Se dividirán en 4 y se tomarán los otros 2. Se juntarán las dos muestras de la primera partición y de la segunda para después dividirla en 3 partes iguales y pesar cada una y obtener así el porcentaje mediante una fórmula para la humedad. El siguiente paso fue pesar los 3 recipientes con las muestras obtenidas después del cuarteo y después de haber concluido correctamente los pasos del método. A continuación se tiene que dejar secar la mezcla en un horno o en una estufa, como sea con más facilidad, ya como se ajuste a las necesidades según la muestra, y se obtendrán las fórmulas. Los datos y resultados obtenidos después de nuestra práctica fueron los siguientes. De la muestra número 1, con un peso de recipiente de 35 gramos, se obtuvo un peso de muestra húmeda de 654 gramos y después del proceso de secado de 568 gramos. Lo que es notablemente el bajo de peso notorio en las dos muestras antes y después del secado. La muestra número 2, con un peso de 37 gramos de recipiente, se obtuvo un peso de muestra húmeda de 651 gramos y un peso de 571 gramos después del proceso de secado. De la muestra número 3, con un peso de recipiente de 61 gramos, se obtuvo un peso de muestra húmeda de 635 gramos y después del secado se obtuvo un peso final de 566 gramos. La humedad varía en las 3 muestras. En la muestra número 1 se obtuvo una humedad del 16.13%. De la muestra número 2 se obtuvo una humedad del 14.98% y de la última muestra, la tercera, un porcentaje del 13.66%, lo que nos da un total de promedio en general para el resultado de nuestra humedad de nuestro suelo, con un índice de 14.92% como contenido de humedad. En conclusión, determinamos que el contenido de humedad es la cantidad porcentual de agua en el total de una muestra de suelo, existiendo 2 tipos de muestras de suelo. La muestra alterada, que como su nombre lo indica, son las que solo conservan algunas de las propiedades del terreno en su estado natural. También existen las muestras inalteradas, que como su nombre también lo dice y nos hace referencia, son las que conservan la estructura y la humedad que tiene el terreno como tal en el muestreo. No ocupan disgregarse porque normalmente provienen de suelos finos, solo pasan por un proceso de tamizado y obteniendo así finalmente una humedad en nuestra práctica de un 14.92% en nuestro muestreo de suelo.